que te cantamos. Tu amor nos hace felices, tu amor nos da alegría para cantarte, Señor Dios. En tu presencia recordamos tus promesas, gracias te queremos dar por tu favor. Elevamos alabanza, eres tú nuestra esperanza. Te queremos dar por tu bondad. Es por tu amor que yo soy libre. Es por tu amor libre soy. Saltaré con mi alabanza, hoy nuevo yo soy. Es por tu amor. Al entrar en tu presencia recordamos tus promesas, derramado tu favor. Elevamos alabanza, eres tú nuestra esperanza. Gracias te queremos dar por tu bondad. Dígalo conmigo. Es por tu amor que yo soy libre. Es por tu amor que libre soy. Te exaltaré con mi alabanza, hoy nuevo yo soy. Es por tu amor. Es por tu amor que yo soy libre. Es por tu amor que libre soy. Te exaltaré con mi alabanza, hoy nuevo yo soy. Es por tu amor. Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Conmigo, poderoso.
incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Sí, Señor, nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, Jesús. Solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, puedes levantar tus manos y decirle fuerte al Señor. Invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble. Dios, solo tú. Dice gloria a Dios, iglesia. Diga conmigo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Voy a decirlo más fuerte. Todopoderoso, grande, eres increíble. Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Grande es tu poder, Dios. Incomparable es tu poder. Eres digno de alabar. Te exaltamos. Dile al Señor, te exalto. Señor, nuestras almas te adoran. Señor, elevamos nuestra canción hacia el trono de tu gracia.
y decimos, Señor, que tú eres grande y poderoso, eterno Dios, eterno Rey. El ungido, poderoso gran Rey. ¿Cómo no servirte? Tú siendo Rey, tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme si todos mis pecados borraste en la cruz? No seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: ¿cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso gran Rey? ¿Cómo no servirte siendo Rey? Tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme si todos mis pecados borraste en la cruz?
Todopoderoso, Todopoderoso. Puedes levantar tus manos. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todopoderoso, dígalo más fuerte. Todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todopoderoso, te adoraré, te serviré, me rendiré, te amaré, te adoraré, te serviré, me rendiré, te amaré, te adoraré, te serviré, me rendiré, te amaré. Todopoderoso, Todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, que me dejarás. Todopoderoso. Yo la bendición y el privilegio de compartir con ustedes y vamos a continuar con nuestra serie. La semana pasada empezamos una serie acerca del dar, acerca de la ofrenda, acerca de lo que significa para un cristiano como hijo de Dios dar en la obra del Señor, ¿verdad? Y durante estas semanas vamos a estar haciéndolo y vamos a estar meditando en este tema que es tan importante. Nuestro hermano Patricio nos compartió un muy excelente tema la semana pasada y el día de hoy voy a compartir yo este tema. Nuestro tema es ejemplo de generosidad, es el título de nuestro mensaje para el día de hoy. Pero ¿qué le parece si antes oramos por la palabra y le pedimos al Señor que nos permita entender, que nos permita asimilar, que nos permita atesorar en nuestro corazón lo que Él tiene que hablarnos en esta mañana? ¿Le parece? Bueno, gracias te damos, Señor, nuevamente. Y ahora venimos delante de tu presencia para pedirte, Padre,
que nos des oídos, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos des, Señor, tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que venimos a exponer, porque es tu palabra, Señor, la que hace cambios en nuestra vida, porque es tu palabra la que nos alimenta diariamente, la que nos fortalece y la que nos permite, Señor, hacer tu voluntad y agradarte. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú hablándonos a todos nosotros el día de hoy, Padre. Gracias por lo que has venido haciendo y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar nuestro tema nuevamente, ejemplo de generosidad. ¿Cómo un cristiano debe dar en la obra del Señor? Nosotros creemos firmemente que como cristianos la generosidad debe ser algo que nos caracteriza, ya que la generosidad es parte de la naturaleza misma de Dios. El carácter de nuestro Dios es generoso. Lo podemos ver desde el principio de la creación. Dios creó todo el universo. Dios nos hizo un lugar para poner al hombre específicamente ahí. Podemos ver que nos dio ese lugar tan hermoso para poder habitar, y todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver alrededor es el ejemplo de la generosidad de Dios. Y yendo al diccionario y buscando la definición de qué significa generosidad en el diccionario normal, nos dice, se puede tomar como virtud, se toma como un hábito, se toma como parte del carácter. Y lo que me llamó mucho la atención es que dice que es un hábito de dar o compartir. Y cuando hablamos de un hábito, quiere decir un estilo de vida, algo que se practica constantemente, no que solamente se hace una vez, sino que es constante, todos los días, que es parte de la vida. Y no solamente es eso, sino que tiene una característica muy peculiar, porque muchas personas pueden dar o decir soy generoso, pero generosidad realmente significa que puede dar y compartir sin la necesidad o sin el interés de recibir algo a cambio, es decir, se da desinteresadamente, porque si uno da o alguien da esperando recibir, eso ya no es generosidad, eso ya tiene una motivación muy diferente a lo que el carácter de Dios nos enseña y la naturaleza misma de Dios. Nosotros como seres humanos, viendo a Dios con esa generosidad que Él nos dio todo, ¿qué Dios podría esperar de nosotros a cambio? Absolutamente nada. ¿Cómo la creación le puede dar al Creador? Solo alabanza, solo adoración, solo obediencia, pero en sí un fin material Dios nunca lo iba a recibir. Entonces la generosidad es dar y compartir con los demás sin recibir, sin esperar recibir nada a cambio. Por eso todo tiene que ver con la actitud del corazón. Esa es la verdadera generosidad. Juan 3:16, ustedes lo conocen de memoria, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó y entonces dio. Si Dios no nos hubiera amado, pues no nos hubiera dado nada, pero la razón por la que Dios dio es porque Dios nos amó y Dios nos ha amado siempre. Ahora, Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios nos dio vida física y espiritual, Dios nos dio perdón, Dios nos dio salvación, restauración. Todo lo que tenemos absolutamente físico y espiritual provienen de Él. Pero desafortunadamente, en consecuencia del pecado, el hombre se hizo a sí mismo el centro de la creación y su propio Dios. Por tanto, la imagen con la que Dios nos creó al principio se distorsionó y se corrompió, trayendo como consecuencia lo que conocemos como el pecado. Y dentro del pecado se encuentra el egoísmo, la avaricia, la tacañería, el interés propio, la maldad, el derroche. Todas estas cosas que mencioné son características del pecado en cuanto al tema
del dar, en cuanto al tema de la generosidad. Si vemos el egoísmo, o sea, el hombre tiende a solo querer para él, la avaricia, la tacañería, todas esas cosas están en contra, son antónimos de lo que significa generosidad. Y eso se muestra en todo ser humano, desde la niñez, la tendencia a no compartir, la tendencia a ser el dueño de todo. Lo estamos viendo en nuestros niños pequeños desde que nacen. Sí o no, nosotros como padres vemos que los niños tienden a que todo es mío, y les tenemos que enseñar a compartir, porque si no, ellos quieren todo para ellos. Y esa es la naturaleza caída de pecado, que todo depende y quiere tenerlo para sí mismo. Sin embargo, esta persona pequeña sigue creciendo y aparentemente como que está aprendiendo a compartir. En el colegio le enseñan, ¿no?, que tiene que compartir los juguetes, que esto en la casa con los hermanos, pero eso no significa que la parte del egoísmo no siga intrínseco, sino que, ¿por qué? Porque es parte de la naturaleza caída, el egocentrismo y las ganas de querer poseerlo todo siguen ahí, simplemente que se va educando aparentemente por una manera de educación, pero eso no se le quita que sea el pecado y que el hombre siempre quiera estar queriendo tenerlo todo. Lo vemos en nuestro diario vivir. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué queremos? Todas las motivaciones es para adquirir cosas. Vamos a trabajar para adquirir dinero. Estudiamos, les decimos, hijo, prepárate, tienes que hacer tu buena carrera para que ganes buen dinero, ¿verdad? Muchas veces, pero no nos damos cuenta que eso es malo, que nos queramos trabajar y que nos queramos preparar y que nuestros hijos se preparen. No, absolutamente no. Lo que estamos viendo que muchas veces, y la tendencia del ser humano a raíz del pecado, es a poseer, a adquirir, a que todo lo que yo más pueda tener y almacenar, entre yo más tengo, más puedo, más soy, y el egocentrismo y todo eso va. Y el corazón del hombre está en tan grave pecado que se hace avaricioso. Entre más tienen, entre más poseen, más quieren. Nunca nadie va a llegar a decir ya no quiero más dinero. ¿O ustedes creen que sí? ¿Que alguien llegue a un punto de decir ya no quiero? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque es la raíz, es la tendencia de todo ser humano. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser generosos como Dios lo es. Estamos llamados a ser diferentes. Desafortunadamente, muchas veces no hay mucha diferencia entre un hijo de Dios y una persona que todavía no lo conoce, porque incluso nosotros muchas veces nuestra tendencia es a esa. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la naturaleza caída, porque sí es verdad que hemos nacido de nuevo, pero esa es la lucha constante, que la tendencia del pecado, que la tendencia del hombre es hacia el almacenar, hacia el querer tener y poseerlo todo. Y si bien es cierto, hermanos, que ha habido mucho abuso, ha habido mucha manipulación y mucha deshonestidad en este tema del dar, eso no anula el principio que Dios nos ha enseñado de que tenemos que ser generosos. La manipulación que ha habido es evidente, es triste y es una realidad, que incluso personas que se dicen ser hijos de Dios, ministros de Dios, abusan de las ovejas, abusan del pueblo y quieren enriquecerse, y eso es muy malo y eso no lo vamos a tolerar. Sin embargo, como dijo Pablo, tenemos que exponer todo el consejo de Dios, porque eso no anula que nosotros como cristianos, lo digo nuevamente, tenemos que ser generosos, porque Dios es generoso con nosotros. Dios nos muestra su generosidad por toda la escritura desde el principio, como ya lo dije, y también quiero que me acompañen a 2 de Corintios 5:17. Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa palabra todas implica también las finanzas, la forma en la que nosotros invertimos y utilizamos nuestros recursos, lo que Dios ha puesto
en nuestras manos. La manera que nosotros utilizamos el dinero tiene que ser muy diferente a como lo utilizábamos antes de ser cristianos, porque por lo que yo puedo entender, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, amén, todos. Entonces debe de haber una diferencia entre cómo nosotros utilizamos esos recursos de la manera que hacía antes. Todas las cosas son hechas nuevas. Hechos 20:35, si me acompañan por favor, dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estamos llamados a ser generosos y muchas veces ponemos el clásico argumento, ¿verdad? Que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Que los cristianos ya no debemos de diezmar porque estamos bajo la gracia. Y precisamente, si lo recuerdan, la semana pasada fue lo que aprendimos. Hermano Patricio nos compartió exactamente eso. Y efectivamente, todos los que hemos nacido de nuevo estamos bajo la gracia de Dios. Y hay una extrema diferencia entre dar bajo la ley que dar bajo la gracia, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que Dios cambia, porque no estamos bajo la ley, al contrario, estamos bajo la gracia, pero Dios es el mismo de antes de la ley, de la gracia y después de la gracia. Santiago 1 nos lo dijo, ¿verdad? En toda buena dice: toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios es el mismo desde la eternidad y siempre va a ser el mismo. Antes de la ley, en la gracia y después de la gracia. El dar no tiene nada que ver con la ley. El dar tiene todo que ver con Dios, su naturaleza y la gracia que hemos recibido. Entonces, como dije anteriormente, esto de no querer dar no viene de ahora, viene desde el principio, desde que la humanidad cayó en pecado. Y también ocurrió esto de no querer dar desde que se formó la iglesia. Desde las primeras iglesias empezamos con estos conflictos de que las personas no querían participar del dar. Y eso ocurrió, un evento muy específico que trata la Biblia fue que Pablo trató este tema con la iglesia de Corintios. Y esa es la escritura en la que vamos a estar meditando el día de hoy y aprendiendo. Vamos a ver un punto en la historia de la iglesia donde una iglesia en específicamente tuvo que ser confrontada, tuvo que ser animada, tuvo que ser enseñada en este tema del dar. Y Pablo nos habla muy claro de esto en la segunda carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, él trata este tema específicamente y esta es la enseñanza que vamos a ver hoy. Antes de entrar, voy a ir un poquito al contexto, ¿qué estaba pasando? En el libro de los Hechos se nos narra cómo cuando la iglesia empezó a formarse, empezaban a traer todos sus bienes a la iglesia. Algunos recordarán a Ananías y a Zafira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estaban dando, traían de todo lo que tenían, pero ellos vinieron con una actitud súper mal y errónea, que no era bueno. Pero entonces, todos los hermanos traían, ¿para qué era ese dinero? Para el sustento de la iglesia, para que se preparara la palabra y también para ayudar a los necesitados y a las viudas. Los dice claramente en Hechos, que para eso, de hecho Pablo nos dice, fíjense que las viudas realmente sean viudas, que no tengan familia y bueno, todas las especificaciones, porque el dinero que se trae para la obra del Señor tiene que ser bien manejado. Entonces Pablo inicia a enseñarles cómo se debe administrar el dinero dentro de la obra del Señor, porque no solamente es traerlo, sino que debe de haber un orden, una administración y un propósito, que todo tiene que ser para la obra del Señor. Y aparte de todo esto, todas las iglesias empezaron a aprender eso de parte de Pablo,
pero específicamente hubo una ocasión donde Pablo quiere recoger una ofrenda especial para llevarlo a la iglesia de Jerusalén. Pablo andaba en sus viajes misioneros, iba por todas las regiones y les empezó a decir a los filipenses, a los de Tesalónica, a los gálatas, a todas las iglesias alrededor que él había ido a ver, les empieza a decir: vamos a recoger una ofrenda especial para la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Y muchas iglesias, al parecer, leyendo las cartas de Pablo, podemos ver, y el libro de los Hechos, que todos participaron en el dar, con el excepto de ¿quién creen? De la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se encontraba en una región de Acaya, es un puerto donde hay mucho tránsito, y eso era una época en aquel entonces que era muy próspera. Ellos en sí no tenían mucha necesidad. Esa iglesia era muy próspera. Sin embargo, ellos no participaron del dar. Y entonces Pablo viene, acompáñenme a 2 de Corintios 11 al 9. Y como les dije anteriormente, no solamente no quisieron participar en esta ofrenda especial, sino que tampoco querían estar participando en el mantenimiento de la iglesia en sí. Entonces, en 2 de Corintios 11 al 9, Pablo viene y les dice: y cuando estaba entre vosotros, es decir, cuando fui a Corinto, dice, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no serles gravoso. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Pablo había ido a ministrar la palabra a la iglesia de Corinto, y ni siquiera porque Pablo estaba ahí con ellos, ellos habían cedido, ellos habían traído y mostrado generosidad con él, sino que otros de la región de Macedonia tuvieron que solventar los gastos de Pablo. Y cuando dice necesidad, la palabra aquí necesidad se está refiriendo a necesidades básicas, totalmente básicas. No estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de que le tenían que comprar un carro, una casa, un viaje, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo básico, de la comida, de lo que el pastor, de lo que Pablo necesitaba. Y esta iglesia de Corinto tuvo un corazón cerrado, avaricioso, tacaño, deshonesto delante de Dios. Pero hay una razón, hermanos, por la cual esta iglesia de Corinto actuó así. Y Pablo no solamente los exhorta en el dar. Recordemos, ¿en qué libro, en qué carta más bien se encuentra el mayor ejemplo de lo que significa el amor? ¿Alguien lo recuerda? En Corintios, ¿verdad? De hecho, hermana Cristal, las mujeres, y hermana Elizabeth, durante estas 2 semanas nos hablaron del amor, y hermana Elizabeth enfatizó demasiado en Corintios 13, donde Pablo les dice lo que es el amor, todo lo que tiene que ver con el amor. Entonces, los corintios tuvieron este problema en el amor, y como no tenían el amor, pues no podían dar. Su corazón estaba cerrado. Entonces Pablo les habla y les da estas exhortaciones y les pone un ejemplo, porque cuando Pablo va a enseñar y les pone un ejemplo, ¿qué ejemplo les puso? Les puso la generosidad de los de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia, de la región de Macedonia, fue una iglesia de ejemplo en la hora de dar, a la hora de ofrendar, y Pablo utiliza ese ejemplo. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios 8, del 1 al 8. Lo vamos a leer todo corrido y después lo vamos a ir viendo versículo por versículo casi. No son muchos, solo son 8. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.
porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud, en el amor que hemos inspirado a vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como mandamiento, sino para probar la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Entonces vamos a empezar por el primer capítulo. Dice, ahora. ¿Por qué está diciendo ahora? Porque Pablo les escribe esta carta y en los primeros 7 capítulos está hablando de otros temas, pero cuando llega a este punto dice, ok, vamos a poner punto y aparte, ahora vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de otro tema diferente a esto que nos concierne. Y les dice, hermanos, ahora hermanos, pongan atención, vamos a hablar de esto que es muy necesario que ustedes aprendan y entiendan. Y les dice, hermanos, obviamente son gente que tienen a Dios, que han sido salvados, pero que necesitan arreglar algunas áreas en su vida y ponerse en orden, como todos nosotros somos hijos de Dios. Sin embargo, existen muchas áreas que tienen que ser tratadas. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que cambiamos y para que podamos asemejarnos más a Cristo. Amén. Entonces, Pablo les empieza a decir y les dice, primero que todo, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Lo primero que Pablo quiere darles a conocer a esta gente de Corintio es la gracia de Dios que se les ha sido dada, ¿verdad? ¿A qué gracia se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es nuestro concepto de gracia? Porque esto es una gran pregunta para entrar a este tema. Tenemos que identificar primero a qué gracia se está refiriendo el apóstol Pablo. Porque mucha gente se refiere a la gracia de Dios como que es una licencia para pecar, ¿verdad? Piensan que la gracia de Dios dice, no, yo ya no tengo que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Yo puedo vivir, entrar, salir, hacer todo lo que yo quiera, porque ya Jesús, ¿qué? Él ya pagó. Yo puedo entrar y salir, como dice ahí el dicho, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Será este el concepto de gracia? ¿Ustedes creen que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para el derroche? ¿Es para que tú le des rienda suelta a la carne y vivamos como queramos, haciendo de nuestras finanzas un remolino? ¿Será esta la gracia a la que Pablo está diciendo? ¿Qué diferencia, verdad? Cuando analizamos la palabra y ponemos atención en las palabras y vemos lo que realmente Dios está hablando, existe una gran diferencia, como lo decíamos anteriormente, el estar bajo la ley y el estar bajo la gracia. La gracia de Dios es algo sagrado. La gracia de Dios no es cualquier cosa. La gracia de Dios significa el sacrificio que Jesús hizo, y por medio de la gracia de Dios se nos ha dado el ser hijos de Dios. La gracia que hemos recibido y la que le están hablando aquí a la iglesia de los Corintios es la gracia redentora, la que te redime precisamente del pecado y de la ley, porque si por la gracia de Dios no estuviéramos aquí, y nuestro destino no sería el cielo, sino sería otro, ¿verdad? Entonces la gracia, cuando nosotros nos refiramos a la gracia de Dios, tenemos que tener todo el entendimiento de qué significa lo que es vivir bajo la gracia, porque eso va a cambiar toda la manera en la que tú vivas. Cuando nosotros asimilamos lo que es la gracia de Dios, nos va a cambiar nuestro panorama. Pero si nosotros vivimos diciendo, no, la gracia, no, yo puedo vivir y hacer todo lo que yo quiera, estamos en un grave error.
Por medio de la gracia de Dios, nuestro corazón es transformado. Por medio de la gracia de Dios hemos recibido una nueva naturaleza, la naturaleza misma de nuestro Dios. Y es la naturaleza de Dios la que nos permite hacer lo que a Dios le agrada y buscar su voluntad. La gracia de Dios en nosotros hace que demos evidencia mediante la generosidad. La generosidad es parte de la naturaleza de Dios y por eso cuando nosotros tenemos la gracia de Dios podemos ser generosos. Sin la gracia de Dios, un ser humano es egoísta, es tacaño, es avaro. No puede dar nada porque todo lo quiere para él. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre así es. El tener y el adquirir y todo eso. Entonces, Pablo nos está recordando que Dios es el iniciador de cada una de las virtudes que todos los seres humanos pueden tener y en particular en sus hijos. Cuando el apóstol Juan también nos dice en su primera carta en 4:19 que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero, nos está recordando que Él es el iniciador de ese amor, porque si Él no nos hubiese amado a nosotros, nosotros no le podemos amar en retorno. Entonces, ¿qué pasó con estas iglesias de Macedonia? Que habían recibido la gracia de Dios en su verdadera esencia. No tenían un concepto de gracia, de liberalidad en cuanto al vivir como quieran. Tenían un concepto de gracia realmente como es, como nosotros tenemos que tener. Entonces, Pablo les está diciendo a los corintios, vean hermanos, vean lo que hizo la gracia de Dios en la vida de esta gente y por eso estas personas se pueden despojar de las cosas materiales y ayudar, pero no se estaban despojando de las cosas materiales porque les sobraba, porque lo leímos en el texto y vamos a ver ahorita. Se estaban despojando de las cosas materiales porque ellos habían entendido lo que significa y nosotros tenemos que entender también lo que significa. Vamos a ir a el versículo 2 y dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. La palabra liberalidad aquí es sinónimo de generosidad. Cuando usted va al diccionario y pone sinónimos de generosidad, le va a aparecer esta palabra como un sinónimo, es decir, que da libremente, que tiene la libertad de dar sin agarrar y sin esperar nada a cambio. Entonces, dice Pablo que en medio de una gran prueba de aflicción, ¿cuál es esta prueba de aflicción que están pasando estas iglesias de Macedonia? Las iglesias de Macedonia en primer lugar eran tres hasta donde nosotros sabemos: la iglesia de Tesalónica, Berea y Filipos. Eran estas tres iglesias que se encontraban en la región de Macedonia. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo en Macedonia? Específicamente hubo una gran hambre, hubo una gran época de necesidad en toda la región, que eso afectó no solamente a los cristianos, sino a toda la gente, y nosotros nos podemos familiarizar un poquito. Estamos saliendo, gracias a Dios, de una prueba que pasamos, ¿verdad? De esta pandemia. ¿Quiénes fueron afectados por la pandemia en cuanto a lo económico? Todos fuimos afectados, cristianos y no cristianos. Entonces, en este punto en específico de donde Pablo está diciendo que tenían una prueba de aflicción, era que en la región estaban pasando por hambre, había escasez y ellos estaban ahí. Pero dice que en medio de esta prueba de aflicción abundó su gozo. Lo primero que vemos que por la gracia de Dios ellos tenían gozo. ¿Quién pasó con gozo la pandemia? Ay, solo dos, Dios mío. Esto es una prueba de lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Que tenemos que acomodarnos a lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos hacer eso posible? Que en medio de una gran aflicción haya gozo.
Y aparte de la aflicción, de que en esa época había necesidad, no olvidemos la persecución, porque estamos hablando de las iglesias del primer siglo. La persecución que la iglesia estaba pasando también era prueba de aflicción. Ellos no estaban como nosotros. Aquí nosotros sí es cierto que pasamos la pandemia, pero todos estábamos en nuestra casa. Nadie tenía las maletas hechas porque los andaban persiguiendo, porque los andaban quitando de aquí para allá. Nadie, o alguien sí, a alguien lo fueron a desalojar. No, ¿verdad? Nosotros no. Pero ellos tenían eso, hermanos. Entonces, asimilemos un poquito cómo ellos vivían. Había hambre en la región y tenían la persecución. Y la persecución implicaba su propia vida. Porque si te agarran, te matan. No los andaban persiguiendo para darles una charla o decirles no. Los andaban persiguiendo ¿para qué? Para matarlos, para encarcelarlos. Y toda la prueba de esto está en la palabra de Dios. Entonces, pero dice Pablo que en medio de esa gran aflicción abundó su gozo. ¿Qué hace posible entonces que no solamente tenían gozo, sino que abundó? Está diciendo que había mucho gozo. Nosotros con este poquito de pandemia o cualquier cosa, ya como que no hay mucho gozo, ¿verdad? Como que nos sentimos desanimados, como que pues no, es que porque Dios nos mete en esta situación y todo eso, ¿verdad? Pero vemos lo que hace posible la gracia de Dios en esta gente, porque la aflicción que ellos tenían tampoco era un fruto de pecado. A veces la gente se mete en aflicción y no tiene gozo porque es pecado, pero ellos no, ellos eran por el hambre y por la persecución que había en esa época, ¿verdad? Pero ellos entendieron. Por eso Pablo les dice, vean lo que pasó con los macedonios, la gracia que Dios hizo para que abundara su gozo y pudieran dar, porque la vida de un cristiano no depende de sus circunstancias. La vida de un cristiano nacido de nuevo no depende de que si tienes o no tienes. La vida de un cristiano depende de que si has entendido la gracia de Dios o no la has entendido. Porque no es que no esté ahí, la gracia de Dios está dada, pero la hemos entendido, la vivimos, estamos conscientes de eso, de lo que es la gracia. Es una buena pregunta para que nosotros lo analicemos. Y miren, la iglesia de Macedonia, le dije que una de las iglesias eran los de Filipos, ¿verdad? Y a ellos fue que Pablo les enseñó, porque Pablo en Filipenses 4:12 fue cuando escribió, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la clave aquí es sé, el saber. Estamos enseñados, sabemos cómo actuar, cómo reaccionar en necesidad y en abundancia, porque cuando no tenemos, a veces no sabemos y nos confundimos, nos hacemos tristes, se nos va el gozo. Pero también cuando tenemos mucho, si no lo sabes utilizar, lo derrochamos en todo lo que más podamos, ¿verdad? Porque no sabemos. Pero Pablo les dijo a Filipenses, sé vivir humildemente en abundancia y en necesidad. ¿Y qué hicieron los de Filipos? Abundaron en gozo cuando había necesidad. ¿Por qué? Porque aprendieron lo que Pablo les dijo. Pablo les dijo, se vive así, tengas o no tengas, el gozo tiene que permanecer en ti. Y no porque tú lo produzcas, sino porque la gracia de Dios, por medio del Espíritu de Dios, es el que te hace que tú puedas tener el gozo y la paz en medio, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendemos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero refiriéndose a ese contexto, a que sepas vivir en cuando hay y a que sepas vivir cuando no hay. Que nuestro gozo no, porque la fortaleza viene de Él, porque todo proviene de Él, porque fuera de Él nada podemos hacer. Y la segunda parte de este mismo, imagínense, apenas vamos en el 2, la segunda parte dice que en su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su generosidad. ¿Cómo es posible que una iglesia que no tenía dinero porque estaban pasando una prueba de aflicción en la época,
humanamente hablando, y aparte eran perseguidos, pudieron abundar en dar y en traer a la casa de Dios, no solamente para que ministrara Pablo ahí con ellos, sino para darle a Pablo para los viajes misioneros y para todo lo que Pablo andaba haciendo. ¿Cómo es posible? Porque esta gente aprendió y tuvo fe en el Dios que provee, tuvo el entendimiento de Dios en los propósitos de Dios. Entonces esto nos enseña claramente, mis hermanos, que la escasez no es una justificación para no dar. El hecho de que tengamos escasez no quiere decir que ya por eso estamos justificados para no traer a la casa del Señor, porque es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros no estamos experimentando ni gran aflicción ni persecución. Entonces es muy importante que la escasez y la persecución, todo lo que se refiere a eso, no nos quita de que no podamos dar. Porque dice el número 3, si me acompañan al 3, dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. 3 cosas aquí: según sus posibilidades, más allá de sus posibilidades y de su propia voluntad. ¿Quién quiere aprender aprender a dar así? Según mis posibilidades, más, está bien, ¿verdad? Ok, lo que pueda, pero más allá de mis posibilidades y de voluntad, o sea, que no me anden, prepara la ofrenda porque ya la va a recibir la iglesia, ya la van a pedir, que no nos estén ahí, ¿verdad? O sea, de voluntad. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque Pablo está poniendo a estas iglesias, a los corintios, de ejemplo, según mi posibilidad, más allá de mi posibilidad y de voluntad. Nuevamente, porque entendieron la gracia del Señor, lo que significa, y Dios dijo, Pablo dijo: dad de gracia lo que recibiste de gracia, ¿verdad? ¿Qué nos hace ver si estamos viendo la gracia de la manera que la debemos ver? Necesitamos, ¿qué cosas me ayudan a ver si estoy viendo mi vida correctamente? ¿Qué cosas puedo yo decir? A ver, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy viendo la vida como Dios la ve? Si estoy viendo la gracia como realmente significa. Bueno, podemos ver qué atención, dónde está centrando más tu atención en tu vida diaria, en este mundo o en el mundo venidero. Otra pregunta podemos hacer: ¿cuál es nuestra lista de gastos? Los que son organizados tienen una lista, yo no, pero sé lo que tengo que pagar, pero no hago lista. Pero los que son bien organizados tienen una lista, ¿verdad? ¿De qué? Entonces, ¿qué es primero? ¿El diezmo, la ofrenda? No creo, ¿verdad? ¿Qué es? Que sería muy bueno, pero ¿qué es primero en tu lista de gastos? La renta, la comida, los niños. Claro, esas son necesidades básicas y como padres tenemos que hacerlo. Pero cuando ya nos vamos a después de nuestras necesidades básicas, a las otras necesidades que no son tan básicas, entonces usted me va a decir: bueno, hermana, entonces es pecado ir a salir con mi familia, es pecado irme de vacaciones, es pecado. No, no es pecado, absolutamente no es pecado, todos podemos hacerlo y Dios nos da la bendición para que podamos hacerlo. Pero hay un orden, y si nosotros hemos entendido la gracia de Dios, podemos dar de nuestras posibilidades, más allá de nuestras posibilidades y con voluntad. Si yo estoy más que segura que nosotros, si queremos recibir o queremos hacer unas vacaciones, ¿qué es lo que hacemos nosotros como familia? Pues tenemos que ahorrar, ¿verdad? Porque esto es para las vacaciones. Y hay un poco de más allá. Decimos: bueno, puedo trabajar un poquito más y entonces ahorro y entonces ya tengo para mis vacaciones, ¿verdad? ¿Y quién ha hecho eso alguna vez aquí? A ver, hermana Diana. Bueno, también si necesito comprarme, no sé, la casa o un carro mejor, hago un sacrificio, ¿verdad? Trabajo un poquito más, disminuyo esto y tratamos de juntar un dinero
¿Para qué? Para eso. ¿Es malo? No, no es malo. Pero ¿y para la obra del Señor? ¿Quién ha dado más de sus posibilidades? ¿Quién dice, a ver, este mes, hijos, vamos a comer un poquito más tranquilos aquí en casa, no vamos a andar paseando tanto, porque este mes vamos a tratar de ahorrar para llevar a la casa del Señor? A veces vivimos en los calendarios de la escuela, ¿verdad? O que ya es Spring Break. ¿Qué vamos a hacer en Spring Break? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué nos vas a llevar? ¿Qué nos vas a comprar? El verano, la Navidad. Y hacemos, bueno, ok, nosotros como padres juntamos y tratamos, ¿para qué? Para darles. Pero ¿y para la obra del Señor? No sé si alguien aquí, sí, gloria al Señor, y qué bueno que hemos entendido la gracia, gloria al Señor por eso, porque nos hemos limitado de algunas cosas para poder traer a la casa del Señor. Pero la tendencia, como dijimos al principio, es solo para mí. Dame, Señor, dame. ¿Para qué? Pedís y no recibís, porque no pides como conviene, porque solamente lo pides para tus gastos, para tus gustos, y no es que sea un pecado, sino que hay que entender lo que significa la gracia de Dios, porque cuando estamos más enfocados en lo que es este mundo y hablamos más y queremos más disfrutar de lo que son los 80 años que vamos a vivir en este mundo, pues quiere decir que nuestros ojos no están en Jesús, porque la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Pero si tus ojos solamente están en la diversión, en el obtener, en que este carro ya no me gusta, no que ya no te sirve, que ya no te gusta, o que esta casa ya me queda chiquita, o que necesito mejores zapatos, mejores ropas. Eso no es una necesidad básica. ¿Es un pecado? No, hermano, cómpratelo si Dios te lo dio. Pero si hemos entendido la gracia, nuestro corazón es transformado, y así como nos damos más allá de nuestras posibilidades para cosas terrenales, podemos dar un paso extra para traer a la casa del Señor. Amén. Bueno, y también otro de los argumentos, que también este texto está bien mal utilizado, que mismo Pablo les dijo, pero miren, nosotros estamos estudiando Corintios 8, segunda de Corintios 8, del 1 al 8, y Pablo les dijo esto a los corintios después de que les dijo todo esto que estamos estudiando. Entonces eso es muy importante, porque a veces solamente tomamos cositas de aquí de la escritura porque esto me conviene, porque esto se acomoda a lo que yo estoy haciendo y lo disfrazo, pero es muy importante que entendamos todo de lo que está hablando. En segunda de Corintios 9, 7 al 9, Pablo les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra pregunta, ¿qué corazón? ¿Cómo un corazón que está en el mundo puede proponer dar algo en la obra del Señor? Absolutamente no. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón ha entendido la gracia de Dios? Porque si mi corazón ha entendido la gracia de Dios, ¿cómo voy a sentir dolor de traer la ofrenda a la casa del Señor? Si por la palabra de Dios yo fui salva, yo tengo nueva vida, yo soy lo que soy ahora, ¿cómo me va a dar dolor traer el dinero a la casa del Señor? Y estamos hablando de dinero. ¿Cómo? ¿Quién, padre de familia, en sus 5 sentidos, siente dolor cuando lleva la comida y ve a sus hijos sentados y comiendo? Levante la mano si hay uno aquí que siente dolor. ¿Por qué? Porque su corazón está en sus hijos, porque usted quiere que se alimenten, que coman bien, que sus hijos estén bien. El corazón del Padre está en nosotros. La pregunta es, ¿nuestro corazón está en el Padre? O sabemos como nuestros hijos, ¿verdad? Y esto no me gusta, y no lo quiero, y ahí tiene uno que estar dándoles de comer. Y así somos nosotros, ¿no? ¿Qué corazón puede sentir dolor al traer a la casa del Señor? Pues un corazón que no está en Dios, un corazón que no conoce la gracia de Dios y que no la ha recibido, porque el corazón que entiende lo que significa la gracia de Dios trae con gozo. Y así como usted, padre de familia, madre de familia que trabaja, siente gozo
al que sí hizo un sacrificio, sí cierto, fue y trabajó y ya no tiene fuerzas y uno llega bien cansado y todo le duele, pero no siente dolor cuando sus hijos están comiendo, no siente dolor cuando ve a sus hijos en una cama durmiendo y descansando, siente gozo, ¿o no? Siente uno gozo, ¿por qué? Porque entonces la pregunta aquí, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si tu corazón propone vivir para Dios y ser para Dios, tu corazón va a proponer traer a la casa del Señor. Pero si tu corazón solamente propone para las cosas materiales y para las cosas de la vida pasajeras, pues obviamente vas a sentir dolor cuando tú traigas tu ofrenda. Obviamente vas a sentir dolor cuando alguien te diga hay una necesidad, ahorita en Ucrania está una gran necesidad y todo, no solamente por la guerra, hay mucha gente que no ha comido el día de hoy. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? No los estoy regañando, hermanos, con respeto y con amor. El versículo 4 sigue y dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Quién ha suplicado aquí, hermanos servidores? ¿Alguien les ha suplicado un sobre cuando es la hora de la ofrenda? ¿Qué es suplicar? No nada más es decir, deme un sobre, ¿verdad? Suplicar, ¿cómo suplicamos a Dios? ¿Cómo oramos cuando necesitamos algo? Cuando nuestro hijo está enfermo y venimos delante de Dios. Esta gente de Macedonia les suplicó a Pablo y Pablo les pudo haber dicho: hermanos, pero tienen mucha necesidad ustedes aquí. Sí, Pablo, pero nosotros queremos apoyar. Yo sé que hay necesidad, somos perseguidos, somos atribulados, pero queremos que la palabra llegue a otra gente. Así como nos alcanzó a nosotros, queremos, porque la palabra de Dios va a llegar a través de los recursos materiales también. Se necesita, ¿ustedes creen que esto se paga solo? No, se necesita el sostenimiento de todas las cosas, así como nosotros necesitamos en nuestra casa, también necesitamos. Entonces, para los de la iglesia de Macedonia era un privilegio, no era una carga, no era algo pesado, no era algo que los tuvieran que estar acarreando y arriando, no, era un privilegio. ¿Y qué privilegio, hermanos? Que Dios nos haya salvado y nos permita ser de bendición a otras personas. Qué privilegio es dar. Jesús dijo que por cuanto a uno de los pequeñitos lo hiciste, a él se lo hiciste. Pero ¿qué es lo que eso hace? Pues la gracia de Dios. Y si nosotros estamos bajo la gracia, debemos dar por la gracia de Dios, no por la ley, no porque nos obliguen o porque nos estén diciendo, ¿verdad? Y luego Pablo en el 5 dice: y esto no como lo habíamos esperado, sino primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo no esperaba esa generosidad de la iglesia de Macedonia, ya lo dijimos por qué. Porque tenían necesidad y eran perseguidos. Sí estaba diciéndoles vamos a recoger la ofrenda, pero la cantidad de la ofrenda que recogieron, Pablo fue sorprendido. Dijo: ¿cómo esta gente de donde no tenían pudieron dar? ¿Y por qué? Dijo: no como lo habíamos esperado, sino más. ¿Y por qué? Porque los de la iglesia de Macedonia se habían dado al Señor. ¿Y qué significa dado al Señor? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, ¿verdad? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida del apóstol Pablo nos enseña que es posible que una persona se pueda dar al Señor de esa manera, ¿verdad? La manera en la que Pablo se entregó a Cristo es súper rara y nos cuesta tanto.
La gracia de Dios fue lo que él entendió y por eso se pudo haber dado al Señor. Y por eso dijo, yo voy a vivir aquí en la tierra ¿cuántos años? ¿70, 80? Ok, pues los voy a vivir para el Señor. No los voy a vivir para mí, no los voy a vivir para yo ser grande, para yo tener, para yo sobresalir. Los voy a vivir para el Señor. Se dio al Señor y estas iglesias lo entendieron y se dieron al Señor. Es decir, ya no van a vivir para ellos, van a vivir para la obra de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos, sí, de Dios, pero ¿para qué? ¿Para estar bien cómodos nosotros en nuestra casa? Absolutamente no, para llevar el evangelio a todas aquellas gentes que todavía no lo conocen. Hay tanta necesidad, mis hermanos. Pero mientras nosotros tengamos nuestros ojos aquí, en nomás yo, en estar bien tranquilo, aquí en mi casa, nunca vamos a dar el paso extra, nunca vamos a dar más allá de lo que Dios nos permite, porque esas fuerzas extras también son dadas por Dios, no son porque nosotros somos muy buenos, sino son por la gracia de Dios. Y por eso Pablo sufrió lo que sufrió y por eso todas estas iglesias se dieron al Señor. Y cuando tú te das al Señor, pues te das a los hermanos, le sirves a los hermanos, empiezas a que toda la demás gente quiera saber quién es Dios. Y Pablo fue sorprendido con esta ofrenda, pero Jesús también fue sorprendido, ¿verdad? Nos lo decía el hermano Patricio la semana pasada, con la viuda de la ofrenda, que solamente dio lo que tenía. Y Jesús dijo, oigan, miren, todos, solo esta mujer realmente dio como se debe dar. Porque ella cuando llegó a su casa, no tenía nada. A lo mejor ni casa tenía porque era viuda. Pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, cuando lleguemos a casa vamos a tener. Sí, trajimos nuestros diezmos, participamos de la ofrenda, pero no nos quedamos sin nada. En nuestra casa hay, en la cuenta del banco hay, pero esta mujer se quedó sin nada. Entonces, hermana, ¿quiere que yo traiga todo? No, no se trata de eso, se trata de traer el corazón y que en tu relación diaria con el Señor tú puedas meditar y puedas decir, Señor, hazme entender tu gracia, hazme entender lo que significa que me dé a ti, para poder darme a tu obra, para poder darme a mis hermanos y a los que estamos en Cristo ya, gloria al Señor. Pero ¿y qué hay de todos los demás que también necesitan de la gracia de Dios? ¿O creen que la gracia de Dios solamente los necesitan algunos? No, ¿verdad? Todo el mundo necesita la gracia de Dios. Mateo 6:21 también nos dijo, Jesús mismo nos dijo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Si tú estás más enamorado, por así decirlo, de este mundo que de Dios, pues tu corazón está en el mundo. Pero si tú estás enamorado de Dios, del sacrificio, valoras y entiendes lo que es la gracia de Dios, pues tu corazón está ahí, no hay mucho que explicar, es clara la palabra, Jesús lo dijo, clara es la palabra. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Vamos a ir al versículo 6 y dice, en consecuencia, o sea, después de decirles todo esto, después de regañarlos, les dijo, rogamos a Tito que como él había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros la obra de gracia. Imagínense, Pablo le llama al dar la ofrenda obra de gracia. Dice, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Pablo le está diciendo que Tito es el encargado de ir a llevar la carta y que Tito va a ser el encargado de recoger la ofrenda para llevarla a Jerusalén, ¿verdad? Pero dice, como ya habías empezado antes, cuando empezamos les dije que se había dado una solicitud de que se iba a recoger una ofrenda para llevarla a Jerusalén, y cuando llegó la noticia a esta iglesia de Corintios, ellos dijeron, bueno, ok, vamos a participar, pero eso ya tenía un año y todavía no la podían terminar de mandar, hasta que Pablo va y les manda a Tito y les manda la carta y les pone como ejemplo a los de Macedonia y les dice, muchachos,
terminen de mandar esa ofrenda, no retengan lo que Dios les ha dado, no retengan, porque el que retiene lo que Dios le ha dado se corrompe, y no es que se corrompa el dinero, sino se corrompe el corazón, porque se utiliza para las cosas que no son para la obra del Señor. Y si Dios nos ha mandado a dar algo y hacer algo y ha puesto en tu corazón hacer algo, hazlo pronto, no tardes. Entonces Pablo les dice, y el versículo 7, Pablo les dice, mas vosotros abundáis en todo, en fe, es decir, los corintios eran buenos para los dones espirituales, ¿verdad? Por eso Pablo les dice en Primera de Corintios, si yo tengo fe, si yo tengo esto, si yo hago esto, y si yo hago, pero no tengo amor, pues nada soy. Entonces aquí les está diciendo que eran buenos para la fe, para la palabra, tenían conocimiento, eran gente estudiada, eran gente que sí, eran solícitos, es decir, serviciales, lo hacían. Y al último dice, y en el amor que hemos inspirado, ¿por qué? Porque tuvo Pablo que inspirar en ellos y decirles que era el amor para que ellos lo pudieran abrazar, porque ellos estaban solamente en los dones. Cuando Pablo les dice todo está bien pero con el amor, entonces Pablo les inspira lo que es el amor y les enseña lo que es el amor. Ok, entonces ya ahora ya también tienen el amor, pero ahora les falta dar, porque el que ama da. Dios nos amó y nos dio. Dios nos ama y nos da generosamente. ¿Cómo puedo yo decir que amo a mi hermano y no doy en la obra del Señor? ¿Cómo puede decir un padre de familia que ama a sus hijos, que ama a su esposa y no dar y no traer el sustento? ¿Eso sería amor? No, y estamos hablando de bienes materiales, de dinero, porque el dinero es algo que nos concierne y es algo que Dios tiene que trabajar en nosotros, no porque Él te quiera dejar sin nada, no porque quiera que te despojes de todo, sino porque quiere que tu corazón realmente sea libre, entienda lo que significa la gracia de Dios y te pueda bendecir más de lo que ha sido, porque yo estoy segura que todos hemos sido bendecidos, pero si tú quieres que Dios te bendiga realmente como Él bendice, nuestro corazón tiene que entender lo que significa dar de gracia, no dar bajo la ley, no por compromiso, no porque te estén obligando, sino de voluntad, de gracia, ¿verdad? Y en el 9 Pablo alude a lo que les estoy diciendo, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y obviamente está hablando de las riquezas espirituales, pero ¿cómo una persona va a poder encontrar las riquezas espirituales si no se le predica la palabra? Y para que se le predique la palabra y se lleve el evangelio se necesita dinero. Y una vez que nosotros ponemos nuestro dinero, quiere decir que estamos enriquecidos espiritualmente y materialmente en todos los sentidos, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo, porque eso es la gracia, que Jesús hizo todo y que no nos dio conforme a lo que nosotros merecíamos, sino nos dio conforme a su gracia. Romanos 5:8, y con esto voy a terminar, dice: mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin esa obra perfecta en la cruz del Calvario, no tuviéramos acceso a la bendita y sagrada gracia de Dios. Pero Jesús dice que por el gozo, en Hebreos no tengo la cita, pero en Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él, se entregó y se humilló. ¿Cuál gozo? ¿A cuál gozo se estaba refiriendo? Al verte a ti, a ti, a ti, a ti, a todos nosotros, aquí en su casa. Eso le produjo gozo y por eso se entregó. Y cuando tú te entregas al Señor, es lo mismo que pasa, porque tú te estás entregando por amor a Él. Y cuando tú te entregas a tus hermanos, das gozo al Padre. Y toda aquella gente que no ha conocido de Dios, cuando un cristiano realmente se entrega a Dios,
puede alcanzar esas almas. Y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo. ¿A quién le da gozo saber que el dinero que trae aquí está alcanzando vidas que están en la oscuridad? Solamente le puede dar gozo a un corazón que ha entendido la gracia de Dios. Y que podamos ver estas características de las iglesias de Macedonia. Entendieron la gracia, por lo cual en tribulación, en prueba, en angustia, hubo gozo, dieron abundantemente, conforme pudieron, más allá de lo que pudieron y de voluntad. Y mostraron así el amor tanto para los hermanos como para Dios. Si nosotros entendemos lo que significa dar de gracia, nuestra vida va a ser diferente. Pónganse de pie, mis hermanos. Y oremos. Cada uno ahí en su corazón, conforme su corazón haya propuesto. Y si tu corazón todavía está en un nivel que no puede proponer exactamente como Dios indica, como Dios nos habla en su palabra, pidámosle que nos dé el entendimiento para entender lo que significa su gracia, su perdón, su redención, su justificación. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos hablas, Señor, en todo tiempo y en todo momento, de todos los temas, Señor, que tú consideres necesarios en el corazón de cada uno de nosotros. Sabemos que el dinero es un tema un poco difícil de tratar por toda la manipulación y por todo lo que se ha visto, pero sin embargo tú muestras que es algo que es muy importante y que nosotros como cristianos tenemos que entender y saber. Señor, te pedimos sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra, que nuestro corazón esté dispuesto y podamos proponer, darte de todo lo que nos has dado, Señor, y que nuestra vida entera se dé a ti y nos podamos dar a nuestros hermanos, Señor, porque solo tú nos has podido mostrar el verdadero amor. Tú te diste por nosotros en esa cruz, Señor, sin importarte el sufrimiento, el dolor, la burla, el desprecio. Nada te limitó, Señor, porque tú sentiste gozo al vernos a todos nosotros, a cada uno de nosotros, al ver el fruto de tu sacrificio, Señor. Ayúdanos a ya no tener ese concepto de gracia erróneo. Ayúdanos a vivir realmente bajo tu gracia, bajo tu bendita gracia, Señor, porque eso es lo que hace la diferencia. Tú eres el dador y el iniciador de esa gracia, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no desmayar y a hacer todo lo que de nosotros dependa para agradarte, porque sabemos que lo que tú pides es obediencia, fe y un corazón dispuesto, Padre. No pides más nada, todo ya lo hiciste tú. Ya nos has capacitado, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.